El transformador eléctrico. ¿Qué es un transformador eléctrico? Un transformador eléctrico es un aparato electromagnético estático, o dicho de otra manera es una máquina eléctrica estática destinada para transformar un sistema primario de corriente alterna en otro secundario con la misma frecuencia pero con otras características, en particular tensión y corrientes distintas. En otras palabras, un transformador es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna a otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Es decir, el transformador es una máquina que tiene una entrada y una salida de potencia, dada por tensión y corriente. En la entrada tiene una tensión determinada que a su vez tiene asociada una corriente, y en la salida se tiene una tensión 2 que a su vez tiene asociada una corriente 2. La corriente depende de la carga que se le conecte al transformador. Normalmente estas magnitudes de tensión y corriente a la entrada y a la salida son diferentes, pero la frecuencia de la tensión y de la corriente de entrada es igual a la frecuencia de la tensión y de la corriente de salida. ¿Cómo funciona un transformador eléctrico? Para entender cómo funciona un transformador eléctrico se debe entender lo siguiente. Primero, la ley de inducción de Faraday y segundo, la ley de Lenz. La ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday dice que la fuerza electromotriz conocida como Fn en un circuito es igual al negativo de la velocidad con que cambia con el tiempo el flujo magnético a través del circuito. En términos matemáticos, la ley de Faraday es epsilon sub c es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, donde ese epsilon es la Fn inducida y phi sub b es el flujo magnético. El signo menos equivale a la ley de Lenz, de la que se hablará en un momento. Si la bobina consta de n vueltas, entonces aparece una Fn inducida en cada vuelta, y la Fn inducida total en el circuito es la suma de los valores individuales, del mismo modo que en el caso de las baterías conectadas en serie. Si la bobina está tan apretada que puede considerarse que cada vuelta ocupa la misma región del espacio y por lo tanto experimenta el mismo cambio de flujo, entonces la Fn inducida total es epsilon sub c igual a menos el número de vueltas o de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Para explicar la ley de inducción de Faraday tenemos el siguiente esquema. Se tiene un conductor que está dispuesto en forma de varias espiras y sus extremos están conectados a un voltímetro o galvanómetro. Aparece un campo magnético que varía en el tiempo, que atraviesa el circuito o las espiras. El campo magnético puede tener cualquier origen, una corriente, un electroimán, un imán permanente o un imán inducido. Para este caso se puede suponer que se acerca un imán común. Al acercarlo o variar su posición con respecto a las espiras, se tiene el campo magnético variable y en ese caso el voltímetro o galvanómetro, si es una Fn muy pequeña, detecta una fuerza electromotriz inducida. Ahí tenemos presente la ley de inducción de Faraday. El sentido en el que se mueva la aguja del medidor depende de si el flujo magnético aumenta o disminuye. La ley de Lenz. La ley de Lenz dice que en un circuito conductor cerrado, la corriente inducida aparece en una dirección tal que ésta se opone al cambio que la produce. El signo menos en la ley de Faraday indica esta oposición. Para entender mejor la ley de Lenz, tenemos los siguientes esquemas que son una aplicación de esta ley. Primero, se tiene una espira cerrada. A ella se acerca un imán aumentando el flujo magnético, lo que hace que la espira experimente un flujo magnético variable en el tiempo
que atraviesa dicha espira. Por lo tanto, la espira responde con una corriente inducida en el sentido de las manecillas del reloj, que a su vez genera un campo magnético que rechaza el imán. El lado de la espira más cercano al imán adquiere la misma polaridad del polo más cercano del imán que se acerca. Por ello, se presenta repulsión entre la espira y el imán. Pero, por otro lado, se tiene la misma espira cerrada y de ella se aleja un imán disminuyendo el flujo magnético, lo que hace que la espira experimente un flujo magnético variable en el tiempo que atraviesa dicha espira. La espira responde con una corriente inducida, pero en este caso en sentido contrario a las manecillas del reloj, que a su vez genera un campo magnético que atrae al imán. El lado de la espira más cercano al imán adquiere una polaridad opuesta a la del polo más cercano de este imán que se aleja. Por ello, se presenta atracción entre la espira y el imán. En conclusión, si el imán se acerca, experimenta repulsión, pero si el imán se aleja, experimenta atracción. Teniendo en cuenta las dos leyes mencionadas, ahora vamos a ver cómo funciona el transformador. Un transformador en su forma más simple consta de dos bobinas eléctricamente aisladas una de otra, pero devanadas sobre el mismo núcleo magnético. La bobina a la que la fuente suministra la fuerza se llama devanado primario. La bobina que envía fuerza a la carga que se le conecta al transformador se denomina devanado secundario. Al devanado primario se le conecta una fuente de tensión alterna o variable en el tiempo. Esa fuente de tensión inyecta una corriente variable en el tiempo en una bobina, la cual, por autoinducción, origina una fuerza contraelectromotriz definida como E1, que puede ser expresada por ley de inducción de Faraday así, donde E1 es la fuerza contraelectromotriz, N es el número de vueltas de la bobina o el número de espiras, Φ es el flujo magnético asociado al magnetismo que se genera en la bobina cuando circula la corriente. O sea que la fuerza contraelectromotriz es igual al número de espiras o vueltas del devanado por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Recordemos que el signo menos de la expresión está asociado a la ley de Lenz, que ayuda a indicar la polaridad de la fuerza electromotriz o en este caso fuerza contraelectromotriz generada. Despreciando las caídas de tensión por resistencia en el conductor del devanado primario, puede admitirse en primera aproximación que la fuerza contraelectromotriz es igual y de signo contrario a la tensión aplicada, por lo que se puede expresar de la siguiente manera: V1 más E1 igual a 0. Por lo tanto, basados en las dos expresiones anteriores, se concluye que V1 es igual a menos E1 igual al número de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Cuando circula esta corriente variable, se establece en el núcleo magnético un flujo magnético también variable en el tiempo. Debido a la elevada permeabilidad del núcleo, la mayor parte del flujo se enlaza con la otra bobina e induce en ella una fuerza electromotriz variable en el tiempo. La frecuencia de la FEN inducida o fuerza electromotriz inducida en la otra bobina es la misma que la de la corriente en la primera bobina. En la realidad, el flujo no queda totalmente conducido o confinado en el circuito ferromagnético. Una parte se establece en el aire, es el llamado flujo de dispersión.
Para esta explicación vamos a asumir un flujo de dispersión igual a 0. Como se decía, en el segundo arrollamiento abierto, es decir sin carga, se induce una fuerza electromotriz alterna o variable que por ley de inducción de Faraday se puede expresar así: B sub 2, la tensión en bordes del transformador, es igual a menos E sub 2, la fuerza electromotriz generada, va a ser igual al número de espiras del devanado secundario por la derivada del flujo magnético en el devanado secundario con respecto al tiempo. Se deduce de manera similar al primer devanado. ¿Cómo funciona un transformador? Para finalizar la explicación de cómo funciona un transformador, o para complementar lo que ya se ha dicho, se hacen las siguientes consideraciones que corresponde al transformador ideal. Primero, el núcleo del transformador es sumamente permeable, en el sentido que requiere una fuerza magnetomotriz pequeñísima para establecer el flujo magnético phi. La otra es que en el núcleo no se aprecian corrientes parásitas ni pérdidas por histéresis. La tercera, todo el flujo está restringido a circular dentro del núcleo, que es lo que se mencionaba anteriormente al decir que el flujo de dispersión se consideraba como 0. Y finalmente se toma que la resistencia de cada devanado es despreciable, que también se mencionó anteriormente. Por lo tanto, tenemos que se asume una resistencia en el devanado primario igual a 0, se asume una resistencia en el devanado secundario igual a 0 y se asume un flujo de dispersión igual a 0. De las expresiones anteriores tenemos que B sub 1, la tensión aplicada en el devanado primario del transformador, es igual a menos la fuerza contraelectromotriz vista como E sub 1 igual a N1, que es el número de espiras en el primer devanado, por la derivada del flujo magnético en ese primer devanado con respecto al tiempo. Esa primera expresión la definimos como la ecuación 1. Y para el devanado secundario tenemos una tensión en bornes B sub 2 igual a menos la fuerza electromotriz en el devanado secundario vista como E sub 2 igual a N2, que es el número de espiras del devanado secundario, por la derivada del flujo magnético en el devanado secundario con respecto al tiempo. Esta segunda expresión la definimos como la ecuación 2. Por ser un transformador ideal, se tiene que el cambio del flujo magnético en el primer devanado es igual al cambio del flujo magnético en el segundo devanado. Se despeja la derivada del flujo con respecto al tiempo en la ecuación 1 y 2. De ahí obtenemos la ecuación 3 y obtenemos la ecuación 4. Como los flujos se asumen iguales, se igualan las ecuaciones 3 y 4, llegando a esta expresión. Expresando mejor la ecuación, tenemos esta expresión, eliminando los signos negativos, llegamos a esta expresión y finalmente llegamos a esta expresión que la denominamos como la ecuación 5. Esta expresión establece que la relación entre las Fn inducidas primaria a secundaria es igual a la relación entre el número de vueltas del primario y del secundario. Es práctica común definir la relación entre las vueltas del primario al secundario como relación A o relación de transformación, es decir, n sub 1 sobre n sub 2 igual a A. Esta la tenemos como la ecuación 6. Entonces, por ejemplo, si la tensión del primario de un transformador es 7000 voltios, la tensión del secundario es 100 voltios, y utilizando las ecuaciones 5 y 6 tenemos lo siguiente.
o sea que la relación de transformación es A igual a 70, en ese caso es un transformador reductor. Y si por el contrario la tensión en el primario es 100 voltios y la tensión en secundario es 7000 voltios, tenemos, o sea que la relación de transformación es A igual a 1 sobre 70, en ese caso es un transformador elevador. Ahora se supone que al segundo arrollamiento se le conecta una impedancia de carga Z sub C. Esto motiva una corriente I sub 2 alterna, por ser también variable o alterna, E sub 2 o la fuerza electromotriz en el devanado 2. La magnitud de I sub 2 depende de la impedancia de la carga. Sin embargo, la dirección de la corriente en el devanado secundario es tal que tiende a debilitar el flujo en el núcleo y a disminuir la FEN inducida en el primario. Para el transformador ideal, E sub 1 siempre debe ser igual a B sub 1. En otras palabras, el flujo en el núcleo siempre debe ser igual a su valor original sin carga. Con objeto de restablecer el flujo en el núcleo a su valor original sin carga, la fuente establece una corriente en el devanado primario. Como se supone un transformador ideal, entonces no hay pérdidas, por lo tanto se puede decir que la potencia que se inyecta en el devanado 1 es igual a la potencia que sale del devanado 2. De manera matemática es que la potencia 1 es igual a la potencia 2. Teniendo presente la expresión de potencia, se tiene que la corriente en el devanado primario por la tensión en el devanado primario es igual a la corriente del devanado secundario por la tensión en el devanado secundario. Organizando, obtenemos la ecuación 9. Aplicando la ecuación 5 en 9, obtenemos la ecuación 10. Finalmente tenemos la siguiente expresión y llegamos a la ecuación 11. Ecuación 11. Esta expresión establece que las corrientes primarias y secundarias se transforman en relación inversa al número de vuelta de los devanados. Vamos a hacer un análisis muy sencillo para entender el funcionamiento del transformador eléctrico. Asumimos que la tensión del primario del transformador es de 7620 voltios y que la tensión del secundario del transformador es de 220 voltios. Asumimos que se le conecta una carga resistiva de 10 ohmios en el secundario. Por ley de Ohm, teniendo la tensión 2 o tensión de la carga y la impedancia o resistencia de la carga, se determina la corriente de la carga, que es equivalente a la corriente por el secundario del transformador. Reemplazando en la ecuación 220 voltios y 10 ohmios, se obtiene una corriente 2 de 22 amperios. En este punto, con los valores de tensión y corriente del secundario del trafo, se puede calcular la potencia en el secundario. Reemplazando en la expresión 220 voltios y 22 amperios, se obtiene una potencia de 4840 vatios. Se asume un transformador ideal, es decir, sin pérdidas, lo que implica que la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario, o potencia de salida. Por tanto, de la expresión de potencia en el primario, se tiene tensión y se tiene potencia. Por lo tanto, despejamos la corriente I sub 1, que tiene un valor de 0,6351 amperios. ¿Esos cálculos para qué? Veamos. Se tiene una tensión 1 de 7620 voltios y se tiene una tensión 2 de 220 voltios.
por lo tanto se concluye que disminuye de primario a secundario. Y finalmente se tiene una corriente 1 de 0,6351 amperios y se tiene una corriente 2 de 22 amperios. Por lo tanto se concluye que aumenta de primario a secundario. Entonces, aquí se puede ver cómo es la dinámica de un transformador vista en tensión y corriente, para el caso de un transformador reductor. En el caso de un transformador elevador, la dinámica es totalmente inversa, o sea, la tensión aumentaría y la corriente disminuiría. Normalmente, el voltaje aplicado al transformador en el primario es senoidal. Por lo tanto, para variaciones senoidales el flujo magnético en el núcleo también varía senoidalmente, en condiciones ideales. Si el flujo en el núcleo en cualquier instante t está dado como flujo magnético phi igual a phi sub m por el seno de omega t, donde phi sub m es la amplitud del flujo magnético y omega es 2pi por f y f es la frecuencia, entonces la Fn inducida en el primario es E sub 1 Fn inducida en el primario igual a n sub 1 número de espiras en el devanado primario por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, que a su vez es igual a n sub 1 omega phi sub m por coseno de omega t. La ecuación anterior puede expresarse en forma fasorial en términos de su valor medio cuadrático conocido como RMS o valor efectivo como E sub 1 como fasor es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 por n sub 1 por omega por phi sub m ángulo de 0, que a su vez es igual a 4.44 por f la frecuencia por n sub 1 el número de espiras o de vueltas por phi sub m amplitud del flujo magnético ángulo de 0. Asimismo, la Fn inducida en el devanado secundario es, en base en las dos ecuaciones anteriores, se obtiene la siguiente ecuación en fasores. Esta ecuación es la ecuación que se mencionaba anteriormente como ecuación 5, pero en este caso las tensiones y fuerzas electromotrices están expresadas como fasores, donde B sub 1 es igual a E sub 1 y B sub 2 igual a E sub 2 en condiciones ideales. De la ecuación anterior es evidente que las fuerzas electromotrices inducidas se encuentran en fase. Para un transformador ideal, las tensiones en las terminales también están en fase. Para las corrientes se tiene esta expresión, con las corrientes en forma de fasor. La ecuación anterior define que para un transformador ideal las corrientes deben estar en fase. Para el tema de potencia, la ecuación siguiente, I sub 1 corriente por el devanado primario por B sub 1 tensión del devanado primario igual a I sub 2 corriente en el devanado secundario por B sub 2 tensión en el devanado secundario, puede expresarse en términos de fasores así, donde las corrientes están expresadas de manera conjugada. La potencia compleja que suministra la fuente al devanado primario es igual a la potencia compleja que suministra el devanado secundario a la carga en el caso de un transformador ideal. En términos de potencia aparente, la ecuación anterior se transforma en esta expresión. Si Z sub 2 es la impedancia de la carga en el lado secundario, se tiene lo siguiente, que por ley de Ohm, Z sub 2 es igual a B sub 2, tensión en la carga o tensión del secundario del transformador, sobre I sub 2 que es la corriente de la carga. Utilizando en esta expresión las ecuaciones 5 y 11 que se mencionaron anteriormente, que relacionan tensiones con relación de transformación y corrientes con relación de transformación respectivamente,
se obtiene lo siguiente. Reordenando esta expresión tenemos esta expresión final es una forma de obtener el valor de la carga a partir de magnitudes del primario del transformador y de la relación de transformación. Esta Z2 es la impedancia de la carga vista desde el secundario, pero despejando B1 sobre I1, que corresponde al valor de una impedancia, se tendrá la impedancia de la carga vista desde el primario, que será muy utilizada en el estudio del transformador desde el circuito equivalente. Con esto se finaliza este video. Esta es la bibliografía en la que se apoya el video y finalizamos diciendo muchas gracias.